están? Vamos a hablar un poquito de la región dorsal de la columna vertebral para empezar, hablando de los huesos en sí, ¿no? Bueno, la columna vertebral está formada por la sucesión o por una serie de huesos llamados vértebras que se articulan entre sí y algunos, como en la región torácica, se articulan también con las costillas. ¿Ok? Entonces, estas estructuras óseas que se llaman vértebras están superpuestas, están uno encima del otro y en total se pueden contar aproximadamente 33 a 34 vértebras. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en regiones las vértebras. ¿Sí? Tenemos 7 vértebras en la región cervical, 12 vértebras en la región torácica, 5 vértebras lumbares, ¿sí? Aquí las cervicales, las torácicas, las lumbares, ¿sí? Y 9 o 10 vértebras que se fusionan entre sí para formar el sacro, 5 vértebras fusionadas, y el coxis, que puede estar formado por 3 a 5 vértebras fusionadas, ¿sí? Entonces, por eso, como el coxis es un poquito más variable, por eso se habla de que la columna vertebral está formada por entre 34 a 33 vértebras aproximadamente. ¿Ok? Vamos a estudiar las vértebras primero teniendo en cuenta las características comunes para todas las vértebras, o sea, las vértebras típicas o las vértebras tipo, como se dice, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los caracteres generales, después vamos a hablar de los caracteres particulares propios de cada región, ¿sí? Y los caracteres individuales vamos a dejar para estudiar con cada región, ¿sí? Por ejemplo, el atlas, el axis, el sacro en sí, vamos a estudiar respectivamente en cuello, en pelvis y compañía. ¿Ya? En primer lugar, entonces, las características comunes a todas las vértebras. Bueno, todas las vértebras tienen una parte anterior que se llama cuerpo. Esta parte anterior se llama cuerpo, ¿sí? Este cuerpo está unido a la parte posterior que corresponde a la región de los procesos o conocido también como arco vertebral, ¿sí? Eh, Está unido por los pedículos, ¿tá? Los pedículos que se encuentran uniendo entonces el cuerpo, ¿sí? En la parte anterior con el arco vertebral en sí. Esto es el arco vertebral de donde emergen los procesos, ¿ok? O las apófisis, ¿sí? ¿Qué estructura une entonces a el cuerpo con el arco vertebral en sí? Están unidos por los pedículos, ¿tá? Entonces vamos a ir señalando cuáles son esas estructuras. Bueno, aquí vamos a señalar un poquito lo que serían los, ahí tenemos un pedículo de un lado, ¿sí? Y el pedículo del otro lado, ahí, ¿está? Pedículo, ¿está? Muy bien. En estos pedículos entonces se dirigen de adelante para atrás y ayudan a formar parte de lo que sería el foramen vertebral. Esto es el foramen vertebral, ¿está? El cuerpo vertebral es una masa ósea, sería la porción ósea más resistente, más fuerte de la vértebra, ¿sí? Tiene la forma aproximadamente de un cilindro. A medida que vamos descendiendo en la columna vertebral, esta formación ósea, el cuerpo vertebral, eh, va aumentando de tamaño. ¿Por qué? Porque es el cuerpo vertebral el que sostiene a la columna vertebral. ¿Okay? El cuerpo vertebral está formado por una parte periférica que corresponde a hueso compacto y una parte central interna que está formado por hueso esponjoso, ¿tá? Es el hueso esponjoso el que le da la solidez al cuerpo vertebral, ¿sí? Se pueden describir caras a nivel del cuerpo vertebral. Se puede escribir una cara anterior, dos caras laterales, ¿sí?
una de cada lado, y atrás una cara posterior, aquí una cara posterior. Dependiendo de la región, entonces varían un poquito la disposición de estas caras. El arco vertebral está ubicado por detrás de la... El arco vertebral está ubicado por detrás de los pedículos, ¿sí? Como dijimos, los pedículos son los que unen el arco con el cuerpo, ¿sí? Y comprende varias estructuras apofisarias, ¿sí? Tenemos en primer lugar la apófisis transversa. Esta es la apófisis transversa. Podemos cambiar de región aquí. Esta es la apófisis transversa en una vista lateral, ¿sí? Aquí también podemos ver, esta es la apófisis transversa, ¿sí? Entonces, la apófisis transversa, como dice su nombre, tiene una orientación más bien horizontal, ¿ok? Apófisis transversa. Tiene una orientación más bien transversal. Por eso, horizontal se puede decir también, por eso lo llaman de apófisis transversa. Esto se llama pedículo, ¿sí? Y de lo que estamos hablando ahora se llama apófisis o proceso, se puede decir también proceso transverso, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Esta apófisis transversa tenemos una de cada lado del arco vertebral. ¿Ven? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, uno de cada lado. Y emergen prácticamente la unión del pedículo con las láminas, ¿tá? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos las apófisis articulares. Aquí tenemos una masa ósea que forma las apófisis articulares. Estas son las apófisis articulares en una vértebra torácica, ¿sí? Podemos ver aquí, vamos a señalar la apófisis articular en esta imagen, ¿sí? Aquí vamos a señalar un poquito, a ver, la apófisis articular superior, ahí tenemos la apófisis articular superior, ¿sí? Apófisis articular superior. Y abajo tenemos entonces la apófisis articular inferior. ¿Para qué sirven estas apófisis articulares? Justamente sirven para articular una vértebra con la vértebra que está por arriba o con la vértebra que está por debajo, dependiendo si hablamos de la apófisis articular superior o de la apófisis articular inferior, ¿sí? Se lo suele llamar también de siga apófisis, ¿sí? Por eso las articulaciones entre estas apófisis articulares se llaman articulaciones cigoapofisarias, ¿tá? Entonces hay dos apófisis articulares superiores, como se ve en la imagen, dos superiores y dos apófisis articulares inferiores, ¿tá? Más atrás, ¿qué tenemos más atrás? Tenemos a la apófisis espinosa, ¿sí? Apófisis espinosa. Intenten recordar los nombres así como son. No, la apófisis espinosa no está bien llamarlo de apófisis espinal. Su nombre en realidad es apófisis espinosa o proceso espinoso, ¿sí? Apófisis espinosa. ¿Tá? Esta apófisis espinosa generalmente se dirige hacia atrás, ¿tá? Tiene una punta, un vértice que generalmente puede palparse por debajo de la piel. En algunas regiones se puede palpar mejor, otras regiones son menos fáciles de palpar, pero generalmente la apófisis espinosa tienen que tener en cuenta que es la única apófisis que es impar, ¿okay? Hay una sola apófisis espinosa. Apófisis articulares hay dos superiores, dos inferiores. Apófisis transversa hay dos que se dirigen lateralmente, pero hay una sola apófisis espinosa, ¿ok? Apófisis espinosa. Muy bien. El arco vertebral incluye también una parte posterior, aquí esta región, que es llamado de lámina, ¿okay? Las láminas entonces se encuentran en la parte posterior del arco vertebral, ¿sí? Y se encuentran unidas a la base de la apófisis espinosa, ¿okay? Lateralmente se encuentran unidas a la base de la apófisis transversa
y de las apófisis articulares. Entonces, esto se llama lámina. ¿Cuántas láminas tenemos? Dos, una en cada lado. Aquí una lámina y aquí otra lámina. ¿Okay? Dos láminas. Por último, encontramos lo que ya habíamos citado, los pedículos, que también son en número de dos, uno en cada lado, ¿sí? Y se dirigen desde el cuerpo hacia atrás hasta la base de la apófisis espinosa, ¿sí? En su unión con las láminas y con las apófisis articulares. ¿Okay? Aquí es importante rescatar lo siguiente, a ver si tenemos una imagen mejor esta. Cuando una vértebra se articula con otra, ¿sí? A nivel del pedículo y de la parte posterior del cuerpo y la parte anterior de las apófisis articulares, aquí se forma un foramen, ¿sí? Ese foramen que se forma solo cuando la vértebra está articulada con otra, ¿sí? Lleva el nombre de foramen intervertebral o agujero de conjunción, ¿sí? Foramen intervertebral o agujero de conjunción. O sea, eso es muy importante de describir, ¿ya? Porque por ahí pasan, como vamos a ver enseguida, varios elementos importantes, ¿ya? Muy bien, excelente. Bueno, hay una porción vertebral que es un poquito compleja de entender, que algunos autores le llaman de macizo pubisario. Se encuentra justamente en la parte que reúne las apófisis articulares superiores con las apófisis articulares inferiores, ¿sí? O sea, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver aquí está ubicada la apófisis articular superior, aquí está ubicada la apófisis articular inferior. Esta parte es conocido como porción interarticular, ¿sí? ¿Por qué porción interarticular? Conocido también como istmo vertebral, ¿sí? Que es la parte más, digamos, angosta de todo lo que sería el macizo pubisario, ¿sí? Esta porción interarticular es la porción más, digamos, más frágil de la columna en sí o de una vértebra. Es el lugar donde pueden romperse más comúnmente estas vértebras, ¿sí? Y estos huesos, perdón. Y por eso la descripción de la llamada porción interarticular, ¿sí? Sería la parte media de lo que llamamos macizo pubisario, que incluye la base, digamos, de toda la apófisis articular superior, la apófisis transversa, la apófisis articular inferior, ahí en el medio. Ahí en el medio está la porción interarticular o istmo vertebral, ¿sí? Y sería un punto débil para lesiones traumáticas, por sobre todo a nivel de las vértebras, ¿ya? Bueno, este cuadro, por ejemplo, hace un resumen de los límites del foramen intervertebral y también del contenido del foramen intervertebral, ¿sí? Como podemos ver, a ver, en esta imagen, si juntamos mejor, vamos a ver que la parte anterior está formada por, el límite anterior está formado por los discos intervertebrales, ¿sí? Discos intervertebrales, también por el cuerpo de la vértebra superior, ¿sí? Y por parte del cuerpo de la vértebra inferior, ¿sí? Entonces, la parte anterior, aquí, vamos a ver, está formado principalmente por el cuerpo de la vértebra superior y el disco intervertebral con una pequeña porción del cuerpo de la vértebra inferior. Es el límite anterior del foramen intervertebral, ¿okay? Su límite posterior, ¿sí? Sería la articulación cigoapofisaria que nosotros referimos recién, la articulación entre la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior, ¿sí? Su límite superior está dado por el pedículo de la vértebra superior y el límite inferior por el pedículo de la vértebra inferior. Entonces yo tengo aquí arriba pedículo y aquí abajo tengo otra vez pedículo, ¿sí? Y que atraviesa este foramen intervertebral. Lo más importante aquí, ustedes tienen que tener en cuenta que
la médula espinal origina dos raíces, una raíz posterior y una raíz anterior. Raíz posterior y raíz anterior. Estas dos raíces se reúnen y forman el nervio espinal. ¿Sí? El ganglio espinal es una estructura que se encuentra en la raíz posterior. ¿Está? El ganglio espinal. Entonces, esas estructuras no pueden dejar de aprender. Aquí podemos revisar un poquito lo que estábamos diciendo, ¿verdad? La médula espinal origina una raíz posterior, esta es la raíz posterior, porque aquí está la apófisis espinosa. La raíz posterior, ¿ok? Origina una raíz anterior, ¿está? Si yo le sigo a la raíz posterior, voy a ver que tiene un pequeño ensanchamiento. Eso es conocido como ganglio de la raíz posterior, está en el foramen de conjunción, ¿sí? Esta raíz anterior se une a la raíz posterior y forman el nervio espinal, ¿sí? El nervio espinal, y es este nervio espinal el que luego se vuelve a ir en dos ramos. Entonces lo que estamos diciendo es que las estructuras que ocupan o que atraviesan el foramen intervertebral son el nervio espinal que sería esto que está aquí, el nervio espinal, una raíz anterior, una raíz posterior que provienen de la médula y el ganglio de la raíz posterior que se ve aquí, ¿sí? Esa pequeña dilatación. También ocupan una rama, en la médula generalmente origina una pequeña rama meningia, una pequeña rama que se dirige nuevamente hacia el interior del conducto vertebral praeinerval, por sobre todo a la dura madre, ¿sí? Esa es la rama meningia. Rama espinal del nervio espinal, o sea, rama espinal del nervio que dependiendo de la región en la que se encuentre puede ser diferentes arterias, ¿verdad? Recordemos esto que en la región torácica las arterias intercostales son las que contribuyen a la irrigación de la médula. En la región cervical las arterias vertebrales es la que contribuye a la irrigación de la médula y en la región lumbar y en la región sacra aquí tenemos la arteria lumbar y la sacra lateral son las que irrigan la médula. ¿Okay? Más abajo ya la cola de caballo. ¿Sí? Las venas, las meninges, por sobre todo la dura madre, ¿sí? Y un pequeño espacio entre la aracnoides y la pía madre que contiene el líquido cefalorraquídeo que vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? En esencia, el espacio intervertebral, o el foramen intervertebral, está ocupado por la raíz anterior de la médula, la raíz posterior de la médula, el ganglio de la raíz posterior, el nervio espinal, ¿sí? Y aquí, como vemos, las arterias y venas que atraviesan esa región también. ¿Okay? Muy bien. También es importante que podamos describir el foramen que se forma entre el cuerpo y el arco vertebral y los pedículos, ¿sí? Que lleva el nombre de foramen vertebral. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con los nombres. El foramen intervertebral se puede identificar solamente cuando una vértebra está articulada con otra. ¿Okay? Si ustedes repasan un poquito los límites del foramen intervertebral, van a ver que necesitamos al menos dos vértebras para poder formar los límites del foramen intervertebral. Sin embargo, el foramen vertebral se encuentra, digamos, por detrás del cuerpo, pero por delante del arco vertebral. ¿Okay? Entonces, el foramen vertebral, en esencia, lo que pasa por el foramen vertebral es la médula espinal. ¿Okay? Como está delimitado anteriormente por el cuerpo, a los lados por el pedículo, ¿sí? Y la parte posterior por las láminas. Esos son los límites, digamos, más directos del foramen vertebral. ¿Está? La reunión de los forámenes vertebrales, como cada vértebra tiene un foramen vertebral, ¿sí? Entonces, la reunión, la conjunción o el conjunto de forámenes vertebrales, ¿sí?
o la superposición de los forámenes vertebrales va a formar un conducto o un canal. En realidad, más bien tendría que ser un conducto, el conducto vertebral. ¿Okay? ¿Sí? O sea, la superposición de los forámenes vertebrales termina formando el conducto vertebral. ¿Okay? El conducto vertebral contiene en esencia a la médula espinal, por eso es muy importante la solidez de los límites que forman este foramen vertebral. ¿Okay? Cada foramen vertebral se, digamos, relaciona lateralmente con los forámenes intervertebrales. ¿Está? Muy bien. Vamos a hablar un poquito ahora de las características particulares de las vértebras en cada región. ¿Okay? Cada región. Empezando un poquito por las vértebras cervicales. ¿Sí? Tenemos que empezar a hablar de las vértebras cervicales. ¿Cómo son las vértebras cervicales? ¿Sí? Cuando hablemos de cuello, vamos a ir hablando un poquito del atlas y el axis, que son dos huesos atípicos, son huesos diferentes al resto. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta al hablar de una vértebra cervical típica o de las características típicas de las vértebras cervicales es, en primer lugar, al tener en cuenta el cuerpo, hay que decir que el cuerpo es más alargado transversalmente. ¿Qué significa eso? Que es más largo en sentido lateromedial que en sentido anteroposterior e inclusive en sentido superior a inferior. Entonces es alargado transversalmente. ¿Está? La cara superior de las vértebras cervicales, aquí la cara superior, presenta una pequeña saliente ósea muy particular que lleva el nombre de apófisis unciforme. ¿Okay? Apófisis unciforme. Entonces la apófisis unciforme es una superficie articular, perdón, es una saliente ósea, ¿sí? Que también forma una articulación en realidad, pero es una pequeña saliente ósea que se encuentra de cada lado de la cara superior del cuerpo de las apófisis, del cuerpo de las vértebras cervicales. ¿Okay? Aquí ven la tercera, la cuarta y la quinta vértebras cervicales como presentan su apófisis unciforme. ¿Okay? Apófisis unciforme o proceso unciforme. Unciforme hace referencia a la palabra forma de luna o de semiluna. ¿Okay? Muy bien. Estas apófisis unciformes se corresponden en la cara inferior con unas pequeñas escotaduras que sirven o forman parte de las articulaciones unciformes. ¿Okay? Vamos a estudiar más adelante. Muy bien. Si vemos, vamos a cambiar de vista y vamos a ver aquí a las vértebras cervicales desde el punto de vista de su pedículo. ¿Okay? El pedículo se origina del cuerpo, en la parte posterior del cuerpo, y se dirige hacia atrás y levemente lateral. ¿Sí? Adelante se une evidentemente al cuerpo, como acabamos de describir. Aquí adelante se une al cuerpo. Y atrás, su extremidad posterior, se relaciona levemente con la lámina, pero principalmente con los procesos o las apófisis articulares. ¿Ok? Lateralmente el pedículo aquí está el pedículo, forma al foramen transverso, forma uno de los límites del foramen transverso, lateralmente, ¿sí? Y medialmente ayuda a formar parte del foramen vertebral. Este es el foramen transverso, este es el foramen vertebral, foramen transverso, foramen vertebral. ¿Ok? Entonces el pedículo lateralmente se relaciona con el foramen vertebral, y, perdón, lateralmente se relaciona con el foramen transverso, porque este foramen está en la apófisis transverso. Y medialmente el pedículo se relaciona con el foramen vertebral, ¿sí? El foramen que tienen todas las vértebras que estudiamos hace rato. ¿Okay? Bueno, después lo más llamativo de las vértebras cervicales también
está a nivel de su apófisis espinosa, ¿sí? Su apófisis espinosa que se dirige hacia atrás. Generalmente es una apófisis corta, excepto en la séptima vértebra cervical, pero generalmente es corta. Esa apófisis espinosa termina generalmente a nivel de su vértice dividiéndose en dos tubérculos, ¿ok? Por eso se dice que la apófisis espinosa su, de una vértebra cervical, la apófisis espinosa de una vértebra cervical es bífida porque se divide en dos tubérculos en este caso, ¿ok? Y en el medio de ese tubérculo hay un pequeño surco, ¿tá? Entonces, el dato más llamativo de una apófisis espinosa de la vértebra cervical es la presencia de tubérculos a nivel de su vértice, a nivel del vértice de la apófisis espinosa, ¿ok? Pero la característica distintiva más importante de una vértebra cervical es sin duda la presencia de un foramen a nivel de su apófisis transversa, ¿sí? Si escribimos la apófisis transversa, tenemos que decir que la apófisis transversa tiene dos raíces, ¿sí? Dos raíces. Una raíz anterior, que estoy señalando ahora, esa es la raíz anterior, ¿sí? Y una raíz posterior, ¿sí? La raíz posterior que está en relación con el pedículo y el proceso articular o la apófisis articular. ¿Ya está? Muy bien. Cada raíz se continúa lateralmente y termina en un tubérculo. Ahí. Entonces, eso sería el tubérculo anterior y más atrás tendríamos el tubérculo posterior. Tubérculo anterior y tubérculo posterior. ¿Está? Eso se corresponde con cada una de las raíces. Como hay una raíz anterior, hay una raíz posterior, ¿sí? Y la raíz anterior termina en el tubérculo anterior de la apófisis transversa y la raíz posterior termina en el tubérculo posterior. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más? Estas raíces y estos tubérculos, ¿sí? Ayudan a delimitar el llamado foramen transverso, que es la característica distintiva más importante de una vértebra cervical, ¿sí? Todas las vértebras cervicales generalmente presentan foramen transverso, ¿sí? Por eso es una característica distintiva muy importante, ¿está? Entonces, todas las vértebras cervicales presentan un foramen transverso, muy importante. ¿Qué pasa por ese foramen transverso? Pasa la arteria vertebral, ¿sí? Una arteria para el cerebro, las venas vertebrales, ¿sí? Y el nervio vertebral, ¿ok? El nervio vertebral es una rama de la cadena simpática cervical, preferentemente del ganglio cérvico-torácico, ¿sí? Y pues se puede decir entonces que el foramen transverso está atravesado por el paquete vasculonervioso vertebral, una arteria, unas venas y el nervio de François-Franck o nervio vertebral. ¿Está? Ahora bien, no se olviden y no se confunden. El foramen que está señalado en la imagen es el foramen transverso. ¿Ok? Si yo dije otra cosa, me corrijo, ¿sí? Foramen transverso. Este foramen que está señalado ahora es el foramen vertebral. ¿Por qué muchas veces queremos confundir? Porque por el foramen transverso pasa el paquete vasculonervioso vertebral. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Pero, ¿cuál es el foramen vertebral? El foramen vertebral es este. ¿Qué pasa por ahí? La médula espinal, ¿sí? Junto con las meninges, las arterias espinales y compañía. ¿Tá? Entonces, el paquete vasculonervioso vertebral en realidad pasa por el foramen transverso de las vértebras cervicales. ¿Okay? Foramen transverso. Muy bien. Ya que hablamos un poquito del foramen vertebral, ¿sí? El foramen vertebral es muy importante para la vértebra cervical por sus dimensiones, ¿sí? La, el foramen transverso, comparativamente hablando, supongamos entre las vértebras cervicales y las vértebras torácicas, el foramen transverso, perdón, el foramen vertebral de una vértebra cervical es más amplio que el de una vértebra torácica, es mayor, ¿sí?
¿Por qué eso? ¿Por qué es más grande el foramen vertebral de una vértebra cervical? Si en teoría la vértebra cervical es más pequeña que una vértebra torácica, es así, ¿verdad? Si tuvieron la oportunidad de ver en la morgue las vértebras cervicales y torácicas, ya pueden tener una noción de lo que estoy diciendo, ¿sí? Las vértebras torácicas son más grandes que las cervicales. Pero ¿por qué, comparativamente hablando, por qué el foramen vertebral de una vértebra cervical es mayor? Porque a ese nivel el contenido del conducto vertebral, que como dijimos está formado por la sucesión de forámenes vertebrales, el contenido está formado por la médula espinal y a nivel cervical la médula espinal presenta un ensanchamiento, la médula se hace más ancha en la región cervical. Eso es conocido como intumescencia cervical. Por eso el foramen vertebral de una vértebra cervical es muy importante, ¿sí? Porque a ese nivel vamos a encontrar parte de la médula, la transición bulbo-medular en realidad, la transición entre el bulbo y la médula, ¿sí? Que es una región bastante sensible, ¿está? Muy bien. Y para terminar nuestra descripción, rápidamente vamos a hablar de las vértebras eh, lumbares, ¿sí? Las vértebras lumbares. Me faltó un pequeño detalle de las vértebras cervicales, ¿sí? Que corresponde a sus apófisis articulares. Las apófisis articulares de las vértebras cervicales miran por sobre todo, se dirigen de arriba para abajo. Las vértebras cervicales es un poquito diferente a las vértebras torácicas que nosotros ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen que voy a colocar, vamos a poder ver a la apófisis articular superior de esta vértebra cervical, ¿sí? Que mira preferentemente hacia arriba. La apófisis articular mira principalmente hacia arriba, ¿está? Levemente hacia atrás, pero principalmente hacia arriba. Mientras que la apófisis articular inferior, la que está abajo, ¿sí? Mira principalmente hacia abajo, levemente hacia adelante, pero principalmente hacia adelante, hacia abajo, perdón, hacia abajo. Entonces, la apófisis articular superior de la vértebra cervical mira preferentemente hacia arriba y la apófisis articular inferior mira preferentemente hacia abajo, ¿tá? Repitiendo un poquito vértebras cervicales, las características más importantes, el cuerpo es alargado transversalmente, ¿sí? Presenta en el borde superior de su cuerpo, presenta las apófisis fusiformes, ¿sí? El foramen transverso, se encuentra en las vértebras cervicales, está delimitado por el pedículo, y la raíz anterior y posterior y los tubérculos, ¿sí? Por el foramen transverso pasa el paquete nervioso vertebral. Y recordarme que el foramen vertebral es bastante amplio para la intumescencia cervical y la apófisis espinosa generalmente termina en dos tubérculos, ¿okay? Muy bien, para una rápida descripción de las vértebras lumbares, simplemente algunos detalles más importantes. El cuerpo es muy amplio, muy voluminoso, porque tiene que resistir más peso. Por eso el cuerpo es muy, muy ancho, ¿okay? Los pedículos son más escotados en su parte inferior, ¿sí? Como las vértebras torácicas, más escotados en su borde inferior. Las láminas son robustas, cuadriláteras, ¿sí? Está en relación con el resto de las apófisis. La apófisis espinosa, esta es una vértebra torácica, perdón. Ahí. Como dijimos, el cuerpo robusto. Eh, Aquí atrás vemos la apófisis espinosa de la vértebra torácica, que también da una apariencia de fuerza, es gruesa, ¿sí? Es fuerte por sobre todo, ¿sí? La apófisis espinosa. La apófisis transversa de las vértebras lumbares es conocida también como apófisis costal, ¿okay? Apófisis costal, y son comparables entonces a la apófisis transversa que se describen en las demás vértebras, ¿okay? La apófisis espinosa se dirige francamente hacia atrás, es prácticamente horizontal, no así el de las vértebras torácicas que se dirige hacia abajo y hacia atrás, ¿okay? Muy bien, el foramen vertebral es de forma triangular y es más pequeño a partir de la segunda vértebra lumbar. ¿Por qué? Porque la médula solamente llega hasta el borde inferior de L1.
¿sí? A partir de la segunda vértebra lumbar ya no hay médula, entonces el cuerpo de las vértebras lumbares se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Las vértebras lumbares también presentan unas pequeñas salientes óseas que se llaman apófisis mamilares y apófisis accesorias que vamos a estar describiendo en su momento en la región que corresponde.